Saludos desde la frontera. Estamos a 31 de enero de 2026. Hoy ha salido un tímido sol después de muchos días seguidos de lluvia. Desde el mirador da Bouza podemos contemplar el Valle del Miño. Y al otro lado del río, los montes de la Cañiza. Vamos a hablar de la última baraja y por qué es tan importante. Recordemos, estuve una semana en la casa de Juan Tamariz en Torrelodones revisando los artículos de la Escuela Mágica de Madrid que yo había publicado para hacer un libro editado por Flaxo, su editorial. Se trataba de hacer la selección, porque había muchos artículos que eran del momento, no, los generales, los importantes, se seleccionaron. Quedamos. Como Juan se tenía que ir a hacer unas conferencias, quedamos en que me entregaba las fotocopias la editorial. Laura quedó encargada de pasarme las fotocopias para yo revisarlas, de manera que cuando él volviera, editábamos. Pero esas fotocopias nunca llegaron, porque ocurrió algo absolutamente imprevisto, que me obligó a cancelar el proyecto. Eso es lo que comenté en el vídeo pasado. Entonces, cuando Juan regresó y nos vimos en la Sociedad Española de Ilusionismo de la época, yo ya estaba distribuyendo el primer folleto, porque yo todo aquel material, una vez cancelado el proyecto, lo repartí en 5 o 6, no me acuerdo ahora exactamente, de las cartas, los mensajes, los juegos, tal. Bueno. Pero cuando él llegó, 2 semanas o 3 semanas después, yo ya estaba repartiendo la última baraja, un primer folleto. ¿Y por qué me acuerdo? Pues porque ese folleto lo mecanografió Cristina Andrade. Un detalle. En esa época no había Word, no había ordenadores. Allí las cosas había que mecanografiarlas en una máquina de escribir. Entonces, Cristina Andrade, que era por aquel entonces la musa de todos los magos, pues hacía ese tipo de trabajos. Le pasaba algo a máquina a uno, le hacía una traducción a otro, sabía inglés, y a mí me hizo la mecanografía de ese folleto, porque no era un libro, una cosa breve, que se llamaba La Última Baraja. Y yo consideraba el elemento clave de todo el conjunto, porque era la base fundamental, operativa. ¿Y por qué era tan importante eso? Nos tenemos que retrotraer, estoy en el 92, casi 20 años antes. Recordemos que Arturo Dascanio ganó el primer premio mundial de cartomagia, entre otras cosas, por los ases culebreantes, que sorprendieron al mismísimo Fred Capps. Una versión propia de los ases culebreantes, dado que en la edición que él hizo en la revista de Ilusionismo, planteaba que el final no estaba concorde o de acuerdo estructuralmente con las 3 primeras partes. Entonces yo encontré un final coherente que era el eterno retorno. Bien, el eterno retorno es los ases culebreantes con mi propio final cíclico. Durante años
ese juego de 4 cartas iba siempre en mi bolsillo y era algo que se podía hacer pues en cualquier sitio, sin problemas. Se sacaban las cartas, se hacía el juego y se volvían a guardar. Posteriormente, pero muy enseguida, se le añadió el juego de las 4 cartas, el Rey y Fantasía de Fred Kass, que Juan le llamaba el juego de las 4 cartas, que estudiamos y lo hicimos todos. Ese juego, yo le quité una carta, bueno, yo hice mi propia versión y le llamé el plano de la armonía. Y entonces, los ases culebreantes se podían hacer y a continuación se podía hacer el otro, el plano de la armonía, con otras 4 cartas o otros 4 ases, ¿no? Pero para el público serían las mismas. Esto era directo. En aquellos ambientes, en bares, en cualquier lado, sacamos ases culebreantes, la gente se queda estupefacta y luego cuando vuelven a mirar, ya en la mano tienes el otro. Ya tienes el plano de la armonía, pero son los 4 ases. Mira, con las mismas cartas, pim, 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 ya lo dejas fulminado. Porque el juego de las 4 cartas que tanto ha llevado Tamariz por las televisiones es brutal si se hace correctamente y a distancia adecuada. Pues bien, ocurrió que vino Fred Kass a visitar la Escuela Mágica de Madrid y hubo una reunión en el gran salón de la mansión de Puchol en Serrano. Varios miembros de la escuela le hicimos nuestras mejores galas, o sea, nuestros mejores juegos a Fred Kass. Y eso lo grabó Puchol o Tamariz, alguien lo grabó. Se hizo una grabación, yo recuerdo que actuó Camilo, actué yo y más gente, a Tamariz también, por supuesto, y se hizo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pues bien, en esa grabación yo hice los ases culebreantes y a continuación el plano de la armonía, enlazados como un todo. Y eso es lo que yo llamo la última baraja. Esa rutina de los ases culebreantes más el plano de la armonía, es decir, el juego de las 4 cartas, puestos en una baraja y como si fuera una rutina única, pero no sacándolo del bolsillo, sino como un juego de cartas de la propia baraja, sacándolo de la propia baraja. En vez de ser un juego de cartas de bolsillo, un juego de baraja. Por cierto, que esa grabación se la apropió Juan Tamariz y nunca más se supo, y eso que se la pedimos varias veces, y Gabriel con mucha insistencia, porque era buenísima para cualquier exposición, para cualquier conferencia, poner, digamos, esa exhibición, ¿no? Típica de la Escuela Mágica de Madrid. Avalada por Fred Kass, que también hizo algo. Pues bien, aquello desapareció y con el correr de los tiempos, un día me dijo Juan, bueno, es que aquello pues se estropeó, desapareció, se estropeó, no se sabe y no existe. No existe. Que tiene narices, ¿no? Perfecto. Y esto es por lo que es tan importante la última baraja. Entonces, tras aquel fracaso, porque fue un fracaso, que no se pudo editar mis publicaciones en la escuela, de la escuela como libro independiente, pues yo consideré que el primer folleto y el más importante era la última baraja, la explicación de ese juego. ¿Y por qué la última baraja? Pues porque sería la baraja que yo salvaría si solo pudiera salvar una. Esa típica cosa de decir, ¿qué cuadro salvas si todo arde? ¿Y qué te llevas si la casa arde? Pues lo más selecto sería la última baraja, porque es el fundamento, es el germen
del arte de las cartas. Con eso se reconstruye la totalidad del arte de las cartas, la totalidad de las líneas escénicas fundamentales. Con el correr del tiempo, por supuesto, la última baraja quedó incorporada a la baraja simbólica y el acoplamiento exterior de la última baraja quedó convertido en el acoplamiento intrínseco de la baraja simbólica. Y esta es la historia. Y para acabar, vamos a ver la última baraja que yo conservé, que la tenemos aquí. Con una 505 que todavía era buena, pero ya empezaba a flaquear. En esta baraja, aquí hay, por una parte, tenemos una baraja normal. Esta es una 505, pero vorticial. ¿Qué quiere decir vorticial? Vorticial quiere decir que están separados los 4 ases, los 3 comodines y una carta clave del resto de las 48 cartas que yo llamo luminosas. Están del 2 al 10 y luego las figuras. Las cartas oscuras, que son los 4 ases y los 3 comodines más la carta clave, representan los 7 arquetipos del inconsciente, los 7 generadores de la totalidad de los símbolos de la baraja luminosa completa. Bien, entonces, si nosotros aquí aligeramos un poco, porque el problema de los bloques de acoplamiento es que aumentan mucho el grosor de la baraja. Supongamos que con las figuras hemos hecho algo y han quedado aparte. Mientras hacemos algo con las figuras, hemos colocado aquí esto, esto no interviene. Y entonces, al volver a sacar la baraja, ya sacamos la baraja con el bloque de acoplamiento. Y vamos a ver si se ve aquí. No, esto ya no lo hago, ni tiene mucho sentido porque está intrínseco en la baraja simbólica. Pero bueno, aquí se ve que está el bloque de acoplamiento y las cartas que hemos añadido. Al hacer el bloque de acoplamiento está ahí y está separado. Está separado. Entonces, al hacer aquí esto, ya sale completo. Entonces, en esta baraja, ¿qué hay? La apariencia de una baraja, y aquí hay el bloque de acoplamiento. ¿Y en el bloque de acoplamiento qué hay? Pues están las cartas especiales para hacer tanto el plano de la armonía, que se hace con los 4 ases, como los ases culebreantes, para lo cual necesitamos un as con la blanca. Aquí están las 4 cartas blancas del plano de la armonía y aquí el as con la carta blanca, el as de corazones con la carta blanca. De manera que para hacer el juego de los ases culebreantes se cogerían los ases, se pondrían aquí y se darían de manera que está para hacer los ases culebreantes. La última va una dada doble en segunda, que es complicado, pero bueno, esas cosas que se hacían entonces. Una vez eso, ese bloque se cambiaba por estas cartas de aquí, para hacer el juego de las 4 cartas, el plano de la armonía. Y finalmente se cambiaba los 4 ases utilizados, los últimos 4 ases utilizados, por los 4 ases normales. Este bloque se descargaba y quedaba la baraja limpia. Algún día, si procede, vamos a hacer la última baraja en versión 94, que es la que yo hice. Esta es la que hice
en la última conferencia que di en la Sociedad Española de Ilusionismo, donde presenté el plano de la armonía, es decir, la versión simbólica del juego de las 4 cartas. Ases culebreantes cambiado por los ases simbólicos y desde una baraja normal, mediante el bloque de acoplamiento que se acopla para hacer el juego y se desacopla para quedar normal. Bien, pues esto es todo. Lo dejamos aquí. Ya digo, en algún momento haremos realmente los cambios y se explicará por si aquello, ¿no? Pero vamos, todo esto ya es arqueología. Con la baraja simbólica actual, el acoplamiento es intrínseco. Intrínseco quiere decir que es la propia baraja el sistema de bloques de las líneas escénicas. Y esto es complejo, difícil de entender, pero lo iremos explicando, porque es que nunca se pudo llegar más allá de lo superficial en todos aquellos intentos en La Peza y en Santiago y en cualquier lado. No se pudo llegar más allá de lo trivial. Nunca profundizamos. La gente se desbandó, agarró lo que pudo, y esto ya es bastante, y nunca se llegó al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión se llama la última baraja. Hasta el próximo vídeo. Cuatro cartas, 2 rojas y 2 negras, y entre 2 opciones siempre hay una posible elección. ¿Tú cuáles prefieres, las rojas o las negras? Las rojas. Pues sucede a veces que en aquello que más se desprecia está precisamente la clave que se busca. Quizás se desprecie porque secretamente nos atrae. Estas cartas negras son las que tienen el poder de las sombras, y sin ellas el juego no es posible. Pero miremos hacia tus preferidas. Toda elección admite un refinamiento. De las 2 rojas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Corazones? Pues bien, esta, que aun siendo preferida no es la que más te gusta, será el guardián de la magia y permanecerá siempre ante tu vista en el extremo del juego. Esta, la preferida entre las preferidas, hará un viaje mágico en tu honor para agradecerte su elección. Primero se aleja de tu mirada, buscando el poder mágico que tienen tus despreciadas. Aquí, entre las negras, está ya preparada la viajera. Solo falta que el guardián abra las puertas para que la carta viaje, porque aquí ya no está. Queda su cuerpo vacío, sin imagen, porque su espíritu está en el otro mundo. La carta que tú has preferido ha iniciado su viaje y de las 4 es la única sin imagen. Ahora ponemos su cuerpo entre las negras que tienen el poder de las sombras, mientras el guardián, siempre ante tu vista, cierra el juego. Y él tiene la palabra, porque si no abre las puertas, nada sucede. La carta sin imagen permanece invariable entre las negras. Pero cuando abre las puertas, la señal se produce. Y bajo el guardián, justo entre las negras, su cuerpo se vuelve rojo, mientras su imagen permanece ausente y el guardián cierra, como siempre, el juego. La carta que viaja en tu honor ha enviado una señal desde el otro mundo, que la distingue claramente de las demás. Es la única de dorso rojo, sin imagen, entre las negras. Pero del otro mundo se puede regresar. Hay que hacer un conjuro con las manos. Y aquí está ya la carta, aunque todavía no puedas verla,
porque antes es necesario que el guardián te abra las puertas y entonces la carta regresa, transformada por el viaje que ha hecho en tu honor. Pero tú y yo sabemos que la magia solo dura un instante. Es como un destello que al intentar cogerlo se desvanece. Nos queda la señal roja como testimonio del viaje, de la carta que tú preferiste, que recibió el poder de las sombras de tus despreciadas, para la que el guardián siempre ante tu vista abrió las puertas de la fantasía. Pero el tiempo es inexorable, y cuando el guardián cierra las puertas, la señal desaparece. Y todo queda como al principio. 4 cartas, todas de dorso azul.